Buenos días. Efectivamente, como mencionaba, mi nombre es Aida Ortiz. Quiero contarles un poquito de mi vida laboral particularmente. Inicié hace algunos años, varios ya, en la empresa de energía de Bogotá mi vida laboral. Posteriormente, y después de algunos pasos por empresas de tecnología, particularmente en el tema de software y consultoría, arquitectura empresarial y demás, inicié con el Grupo Enel. Tuve la oportunidad de trabajar con la empresa de tecnología del Grupo Enel y posteriormente fui con ellos a trabajar en España en diferentes temas relacionados con smart grids, redes inteligentes, ciudades inteligentes y todo lo que tiene que ver con implementación de nuevas tendencias a nivel mundial. Después tuve mi paso por Schneider Electric, en donde efectivamente también tuve la responsabilidad de ciudades inteligentes y algunos temas relacionados posteriormente con sistemas justamente de power. Allí pues obviamente tuve la oportunidad de manejar todo lo relacionado efectivamente con el mundo del data center y ahora pues estoy justamente con el líder mundial del tema de data center, infraestructura para misión crítica, que es Vertiv. Seguramente algunos lo conocían como, pues, con los nombres de nuestras marcas, Liebert, seguramente Emerson Electric o Emerson Network Power. Y por supuesto, pues desde hace ya 3 años hemos convertido nuestra marca a Vertiv y justamente como líderes obviamente mundiales en el tema de infraestructura para misión crítica, como mencionaba anteriormente. Justamente hablando de Edge Computing, yo creo que vale la pena mencionar que mucho se ha tratado, mucho se ha hablado de Edge Computing, pero en ocasiones tenemos algún tipo de duda, certidumbre y demás a qué nos referimos con Edge Computing. Y yo creo que vale la pena, en primer lugar, hablar de qué es Edge. Y haciendo básicamente una traducción muy simple, pues en efecto estamos hablando de borde de la red, es lo que hablamos con el Edge Computing. Pero para que nosotros podamos hablar qué se trata el concepto de Edge Computing, me gustaría que habláramos un poquito de los antecedentes. Y me gustaría que, si es posible, escucháramos este sonido y si a alguien le evoca algo. Aquí pues efectivamente soy millennial, no me puedo incluir en ese grupo, pero sí seguramente que recuerdan ustedes, algunos de ustedes recuerdan ese sonido. Y ese, podríamos decir, es como la primera, digamos que aproximación o la primera interacción que tenemos con el borde de la red. Si ustedes recuerdan, ese sonido era el que nos permitía conectarnos a internet inicialmente o a una red de comunicación. Estaba justamente el teléfono, era el medio con el cual nosotros nos comunicábamos y por supuesto esto iba pues seguramente a un rack, armario de comunicaciones y definitivamente un armario en donde almacenábamos unos datos. Eso estaba normalmente dentro de las instalaciones de cada una de las organizaciones. Podríamos decir que de alguna manera pues estaba ahí localizado, estaba justo al borde de nuestra operación, de nuestro core de negocio, pero por supuesto su relación con el mundo pues era difícil. Sin embargo, podríamos decir que esa es la primera, digamos que aproximación si hablamos de al borde de la red. Luego, por supuesto, han ido apareciendo a lo largo de los años pues el 1G, 2G, 3G, 4G. Y si nosotros vemos, pues definitivamente vemos el 1G, obviamente que es el gateo justamente en términos de comunicación. Luego, por supuesto, cuando ya pasamos rápidamente al 3G y al 4G, podríamos decir que el 3G y el 4G lo que han pretendido es justamente comunicar individuos. Y si vamos específicamente a lo relacionado con telefonía, lo que hemos hecho ahí es básicamente hacer un ejercicio de intercambio de datos, de voz y por supuesto de multimedia con el 3G y el 4G.
La diferencia que ha habido básicamente entre los dos, y para hablarlo de manera muy simplista, ha sido un tema de ancho de banda y por supuesto temas de velocidad. Y cada vez obviamente hemos sido más demandantes de temas de multimedia. Sin embargo, por supuesto nuestros negocios, nuestra forma de interactuar con el mundo, pues está cambiando. Y por supuesto viene una nueva tecnología, o está ya con nosotros una nueva tendencia, que es justamente el 5G. El 5G, por supuesto, hablamos mucho del 5G y decimos de qué se trata el 5G. Y aquí lo que hay es que si en el 3G y en el 4G hablamos de comunicación entre individuos, en el 5G estamos hablando de comunicación entre objetos. Entonces, ¿qué pasa cuando hablamos de comunicación entre objetos? Estamos hablando de diferentes elementos, objetos de nuestra cotidianidad que se comunican entre ellos. Hoy nosotros con el 3G, el 4G básicamente, tenemos una comunicación con algún tipo de aplicaciones, algún tipo de aplicación tipo tráfico, en donde nos enteramos qué pasa, por dónde nos podemos movilizar, qué está pasando si hay eventualmente un radar, si nosotros tenemos que bajar la velocidad, es decir, estamos recibiendo ese tipo de información, pero entre objetos, por supuesto, seguramente algunos en sus casas ya cuentan con objetos que envían información, tales como el refrigerador, la nevera, seguramente como alguna Alexa que alguno tendrá en sus casas, todo el tema de domótica, el control que evidentemente estos objetos están, digamos que ustedes están ejerciendo el control sobre estos objetos, pero ellos ya con la información que están enviando se están autogestionando. Las patinetas, evidentemente, el coche eléctrico, el automóvil eléctrico, que definitivamente requieren un tipo de tecnología totalmente diferente para la forma en que estamos interactuando hoy y en la forma en que nos estamos moviendo. Y en ese sentido, justamente el 5G lo que nos proporciona es eso, una infraestructura que permita que nuestros objetos o los objetos del día a día se comuniquen entre sí y obviamente podamos tener una serie de información o datos adicionales que se convierten en información y luego en conocimiento, que al final, como hemos mencionado en diferentes foros, lo que estamos manejando es justamente una era de conocimiento. Es así como, ampliando un poco más en términos de qué es el Edge Computing, podríamos mencionar que nosotros hemos hablado mucho de la nube, ¿vale? En donde nosotros básicamente lo que hacemos hoy es un almacenamiento de información. Y a lo que pretendemos llegar justamente en el futuro y todo lo que está en nube es obviamente que no solamente haya un almacenamiento, sino además tengamos la posibilidad de hacer una analítica de esa información que está llegando y por supuesto tengamos un aprendizaje permanente. Obviamente tenemos una capa intermedia que es la de la niebla, que es básicamente una distribución de información de manera que tengamos un acceso más fácil, rápido a esa información. Y por supuesto lo que se pretende con esa niebla es que no solamente sea un ejercicio de almacenamiento de información, sino que se pueda hacer un tipo de deducción. Quienes son o han tenido la oportunidad de estar muy cerca de la estadística saben que un dato, como si no se explota definitivamente, pues es un dato muerto que no me sirve absolutamente para nada. Pero si yo hago un ejercicio de estadística, de analítica, de correlación o inducción o deducción, me permite establecer ciertos parámetros y me permite tomar ciertas decisiones. Y justamente el borde de la red lo que hoy nos está permitiendo es como tener un consumo de esos datos y de esa información. Pero lo que se pretende justamente con esta tecnología al borde de la red es que logremos tener información que nos permita tomar decisiones. Es que usted vaya en su carro, es que usted reciba información y es que usted tome decisión de si va a entrar a este parqueadero, reciba la información de en ese parqueadero cuántos espacios o cuántas plazas libres están y en qué sitio del parqueadero está y usted pueda tomar la decisión adecuada. O que sencillamente cuando usted se mueve en su casa o cuando está fuera de su casa pueda determinar de qué manera está siendo eficiente energéticamente su casa porque está recibiendo información de los diferentes dispositivos que tiene en su casa o los diferentes objetos que tiene y que los patrones que usted establece pueda controlar dentro de su casa todo lo que sucede. Es decir, hacer la vida más fácil. Al final lo que pretende cada una de estas tendencias es generarle confort al individuo, al ser humano.
Y en ese sentido es que justamente se requiere infraestructura que permita tener un acceso mucho más veloz, evidentemente con un nivel como digo, de velocidad, pero adicionalmente una menor latencia, de manera que yo cuando accedo a este tipo de información, si ustedes por ejemplo están comprando en e-commerce, ¿qué pasa? Yo estoy comprando y si la página eventualmente no me responde rápidamente, yo cambio a otra tienda. Y evidentemente eso es lo que pasa justamente cuando toda la información está en la nube, pero evidentemente el proceso que se da ahí entre la nube y obviamente el usuario, se produce un proceso de ralentización, se produce un proceso de pérdida de ese cliente, si lo llamamos de alguna manera yendo a usuario final, que sencillamente no me permite acceder a los beneficios o no me permite para que ese cliente tome las decisiones adecuadas en el momento más rápido. Y en ese sentido es que requerimos, por supuesto, de una infraestructura que me permita acercar al usuario final, pues evidentemente a mi negocio. Y en Vertiv justamente lo que hemos venido revisando y estudiando como pues expertos justamente de aplicaciones de misión crítica es de qué manera nosotros podemos acercar al usuario final, al negocio de nuestros clientes, de esas grandes organizaciones que quieren llevar sus productos, sus servicios al usuario final, y cómo también podemos acercar al ciudadano pues definitivamente a las instituciones gubernamentales. Entonces, si nosotros hacemos el símil del Edge Computing vamos a hablar de Bogotá, podemos decir que tenemos una gran ciudad que obviamente tiene un gobierno que está en la capa de arriba, que es central, pero adicionalmente tiene una serie de alcaldías más pequeñas, ¿vale? Y esas alcaldías más pequeñas tienen una autonomía, tienen una toma de decisiones pues particular, tienen un presupuesto particular y al final son micrositios. De eso se trata el Edge Computing al final. Son microinfraestructuras que te permiten evidentemente manejar de manera mucho más autónoma, veloz y con mejor respuesta lo que sucede en esta malla comunicacional y de tecnología. Entonces, un poco es un símil que hago simplemente para que entendamos de qué manera nosotros podemos llegar a nuestros clientes con el concepto de Edge Computing, sí que parezca un concepto absolutamente lejos de nuestra realidad. Es acercar la tecnología a las instalaciones, al negocio, a la banca, al retail, a la industria, de manera que sea mucho más sencillo, que tenga un mejor performance, que tenga una menor latencia y evidentemente que tenga unos mejores resultados para quien está al final de la cadena. En Vertiv hemos identificado, como mencionaba, pues 24 usos justamente de los principales en términos de función de la criticidad y impacto, y adicionalmente hemos considerado 4 variables: ancho de banda, latencia, disponibilidad y seguridad, y de acuerdo con eso pues hemos categorizado 4 tipos de arquitectura, arquetipos que nosotros trabajamos cuando hablamos de borde de la red. Y estos 4 arquetipos básicamente están relacionados con aplicaciones, con uso intensivo de datos. ¿Qué ejemplos tenemos aquí? Realidad virtual, evidentemente temas de gamificación, tenemos distribución de contenido permanente e intenso, definitivamente información relacionada con ciudades inteligentes, regiones inteligentes, agrointeligente. Luego tenemos, bueno, y aquí en la parte inferior, como mencionaba, pues trabajamos las diferentes variables de acuerdo con la necesidad que cada uno de esos arquetipos necesita para ser aplicado. Entonces aquí tenemos ancho de banda, disponibilidad, latencia y seguridad. En naranja son los que tienen una necesidad alta y en negro los que tienen una necesidad media. Entonces, en las aplicaciones con uso intensivo de datos, vemos que una necesidad alta es de ancho de banda y de disponibilidad, ¿vale? Si pasamos al segundo arquetipo, estamos hablando de aplicaciones sensibles a la latencia humana. ¿Qué ejemplos podemos tener ahí? Temas de realidad aumentada,
tenemos ventas inteligentes. Aquí todo el tema de e-commerce es un elemento importantísimo justamente que está situado en este arquetipo, y como vemos, pues definitivamente aquí clave la latencia, es una necesidad alta, y obviamente media tenemos el ancho de banda, la disponibilidad y la seguridad. Si hablamos del tercer arquetipo, estamos refiriéndonos a aplicaciones sensibles a la latencia máquina a máquina. Y algunos de los ejemplos que nosotros presentamos aquí justamente son los relacionados con la bolsa, definitivamente relacionados con temas de biométricos, todo lo que ustedes cuando se mueven en el aeropuerto tienen justamente esa información que pasa pues cuando pasan por la banda de seguridad. Las redes inteligentes, específicamente lo relacionado con Smart Grid, todo lo que tiene que ver con utilities, como sabemos, todas las redes hoy cuentan con medidores inteligentes que envían información justamente a ese centro de datos, que por supuesto al final la facturación hoy está siendo mucho más simple cuando les llega a ustedes su recibo de servicios, porque esa información ya está siendo enviada con medidores inteligentes. Por supuesto temas de simulaciones de tipo militar. En esta arquetipo, que es el de aplicaciones sensibles a la latencia máquina a máquina, tenemos que las tres variables que tienen necesidad alta son latencia, disponibilidad y seguridad. Y en el cuarto arquetipo, que hace referencia a aplicaciones cruciales para la vida, tenemos salud digital, vehículos conectados, drones, transporte y logística inteligente y obviamente lo relacionado con robots autónomos. Y las variables que se tienen en cuenta en este arquetipo como necesidad alta son latencia, disponibilidad, seguridad, y ancho de banda está ubicado como una necesidad media. De manera que justamente para atacar estos cuatro arquetipos, que creo que son una clasificación muy útil a la hora de acercarse a un usuario final y revisar cuáles son sus dolores y sus necesidades, creo que eso nos permite establecer cuáles son las soluciones más adecuadas para atender a nuestros clientes, para capacitar y evangelizar a nuestros canales y ayudar y contribuir a lo que hoy ya está aquí, que es justamente el 5G y en lo que nos estamos moviendo. Tanto las instituciones de gobierno, hablando de MINTIC, o la alta consejería de las TIC de la alcaldía, trabajan justamente en procesos que están llevando a nuestra ciudad, si bien es cierto, a intentar convertirse efectivamente pues en una ciudad vivible e inteligente, pero sobre todo a actualizar esa infraestructura que tenemos. Hoy los grandes operadores de tecnología están consumiendo infraestructura de Vertiv con el ánimo de actualizar y estar listos para todo lo que está pasando justamente ya en el 5G. Quisiera además mencionar que justamente en uno de los, digamos que uno de los elementos que nos hizo crecer ampliamente como compañía el año pasado, en donde pues evidentemente seguimos liderando el mercado de infraestructura de misión crítica y en donde tuvimos la oportunidad de tener un crecimiento superior pues al 36%, es gracias justamente a lo que está pasando hoy en términos de la preparación y actualización que tienen las organizaciones y sobre todo los operadores en términos de infraestructura. Nosotros evidentemente, y los invitamos por supuesto para que se acerquen a nuestros consultores, a nuestros ejecutivos de cuentas y responsables de canales, a que les cuenten un poquito específicamente de las soluciones, pero básicamente para mencionarles tenemos algunas de ellas relacionadas con micro data center, evidentemente todo lo que tiene que ver con smart cabinets, data centers en contenedores, rectificadores y demás pues soluciones que le acercan definitivamente, como menciono, a su cliente final, a lo que hoy estamos llegando, que pues definitivamente es el 5G. El 5G pareciera como que está muy lejos, sin embargo hay países como pues ustedes saben, han venido ya trabajando en este proceso de actualización, han sido pilotos y muchísimas de las empresas de tecnología hemos venido contribuyendo a nivel mundial para que esto sea posible de manera más sencilla. De manera que hoy tenemos la oportunidad de
acercarnos a lo que vamos a empezar a vivir a lo largo del año en términos de 5G y evidentemente Edge Computing. Creo que es importante que conozcamos las diferentes soluciones que están en el mercado, es importante que sepamos de qué manera podemos nosotros hacer la vida más fácil y no es una realidad que esté lejos de nosotros. Hoy creo que ya estamos intercambiando datos, teniendo información, generando conocimiento y lo que necesitamos básicamente es conocer de qué forma podemos atacar el dolor y específicamente dar soluciones a la forma en que pretendemos vivir, y es que es básicamente de una manera mucho más confortable, de manera mucho más veloz y haciendo básicamente analítica de información. Hoy no nos importan los datos, lo que nos importa es lo que sale de esos datos, de manera que lo que necesitamos es infraestructura que nos permita justamente explotar esos datos y no solamente ya voy a hacer una minería de datos, sino realmente hacer una analítica, un small data o un big data, y que obviamente eso nos genere muchísimo más valor frente a los negocios que teníamos tradicionalmente. Así que la invitación es a que nos acompañen justamente, a que vean nuestras soluciones y que nos permitan de alguna manera ser consultores para ustedes en este proceso que iniciamos en el 2020 con esta gran solución y tendencia que pues definitivamente es el Edge Computing. Muchas gracias.